Buen día. Hoy vamos a comenzar las clases relacionadas con lo que es la gerencia de mantenimiento y los factores que aceleran y afectan el mantenimiento y gestión. En esta clase la vamos a dividir en tres secciones, las cuales van a estar colocadas en el aula virtual como de manera acostumbrada. Los aspectos que nosotros vamos a tratar van a ser esos factores que aceleran el mantenimiento, la criticidad del equipo o sistema, cómo influyen las personas en esto, lo que es el ciclo de vida, la presencia de agentes que aceleran el desgaste y la depreciación, la gerencia de mantenimiento, la incidencia de los costos de mantenimiento, el sistema formal para medir, los sistemas de mantenimiento computarizado, vamos a ver algunos temitas sobre eso, planificación de máximos y mínimos y la programación. Como siempre, antes de iniciar, vamos a trabajar con una pequeña lectura. Evolución organizacional y estructura del mantenimiento. La forma como interactúa el mantenimiento y la producción en una organización viene dada de distintas formas y puede ser de entrada visto como centralizado, descentralizado y mixto. En el mantenimiento centralizado, su área se encuentra en el mismo nivel jerárquico de la operación. Esta gestión puede darse en empresas medianas y pequeñas, donde es un requerimiento para mejor control y la estructura se encuentra hasta un nivel medio de evolución. Como lo dice, pues solamente para empresas pequeñas y medianas. Esta estructura se puede implementar en empresas que solo poseen una o pocas instalaciones físicas o servicios fabriles. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Empresas Polar, cuando hablamos de la parte de harina. Ellos poseen tres grandes plantas, la planta de Turmero, la planta de Chivacoa y la planta de Cumaná. Cada planta posee un departamento de mantenimiento aparte, centralizado en la misma prensa, en la misma planta. Sin embargo, el departamento de proyectos sí está centralizado en Turmero, solamente. Entonces, fíjense cómo hay variaciones. Por supuesto, los niveles de proyecto que manejan, pues por lo menos ahorita actualmente no son tan elevados, entonces pueden ser centralizados en una sola planta. Cuando las personas tendrían que viajar, van, bien sea planta Chivacoa o planta Cumaná. Pero el mantenimiento en cada planta tiene sus propias personal y su propia gerencia. El sistema es descentralizado, cada unidad de negocio tiene su propio organismo de planeación, ejecución y control de mantenimiento. Este es típico en empresas de gran magnitud físicas, distantes o filiales. En el caso, por ejemplo, Puro Lomo tiene varias unidades de trabajo. Por lo menos lo que es transporte se encuentra centralizado en Cagua, pero ellos tienen unidades en varias partes de Venezuela. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos sus departamentos de mantenimiento de transporte los tienen en cada locación, pero en Cagua tienen, por ejemplo, centralizado buena parte de lo que son repuestos. Entonces, los repuestos que sean necesarios, por ejemplo, en Guarena, pues los piden a Cagua, que es algo como una parte de un sistema mixto. El sistema mixto intermedio es una mezcla de los dos previamente descritos y se encuentran en empresas que evolucionan o se expanden y cualquiera de las funciones puede encontrarse descentralizada o por el contrario centralizada. Entonces, ¿cuáles son esos factores que aceleran el mantenimiento? Entre los factores más importantes tenemos, sin lugar a dudas, lo que es la criticidad del equipo o sistema. Recuérdense un poquito la meta. Equipos críticos, por ejemplo, un equipo cuello de botella o único en la planta. Si yo tengo dos equipos o tres equipos en paralelo, bueno, quizás no sean tan críticos. Pero si es un equipo único y que si ese equipo se para, que tiene todo el proceso, es un equipo crítico. Fallos del equipo del sistema, sobre todo de la parte de suministro de energía, etcétera. Fallos sobre las personas, ya vamos a ver eso. El entorno del equipo del sistema, la disponibilidad de herramientas y repuestos, de herramientas sobre todo apropiadas. Es absolutamente cierto, aquellos que por lo menos de vez en cuando le meten a la mecánica por allí, sobre todo a sus automóviles, se tienen que apreciar eso. Cómo la disponibilidad de las herramientas apropiadas facilitan el trabajo, o al contrario, lo hacen una pesadilla. Y por supuesto, los ciclos de vida de los equipos.
Eso ya lo hemos hablado anteriormente, ahorita lo que vamos a hacer es un repaso. Entonces, cuando hablamos de la criticidad de los equipos o sistemas, tenemos que empezar por el análisis de esa criticidad. Y allí tenemos que enfocarnos en determinar cuáles son los equipos cuya criticidad, cuya necesidad de permanente operación son más importantes. Y entonces ahí se puede hacer una jerarquización o una ponderación, no solamente de los procesos, sino de los sistemas y equipos, para de esa manera realizar una especie de árbol o de organigrama donde nosotros podamos determinar cuáles son esos equipos críticos y dónde debemos de concentrar los esfuerzos, la evaluación, los esfuerzos, la evaluación, los repuestos para garantizar la confiabilidad operacional de esos equipos, basado pues en lo que históricamente hemos tenido y que vimos también, por cierto, en la clase pasada. Fíjense aquí lo importante de tener, por relación a la gestión, lo importante de tener indicadores históricos, porque de esa manera yo voy a poder determinar, oye, mira, cuáles son mis equipos más críticos. Entonces, eso hace que nosotros podamos tener confiabilidad en el equipo, que no es otra cosa que se define como la probabilidad de que un equipo, un sistema, opere sin falla por un determinado periodo de tiempo, bajo condiciones de operación establecidas. Más adelante vamos a ver algo que es el MCC, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y que fue un tipo de mantenimiento originado en la industria aeronáutica. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque simple y llanamente un avión no se puede detener por estar en operación. Tiene que ser confiable. El MCC después pasó a la parte industrial. Por eso es que lo vamos a ver. Luego tenemos que tener claro el concepto de confiabilidad operacional, que es la capacidad de una instalación o sistema que es integrado, pues, por supuesto, por una cantidad de cosas, de procesos, tecnología, gente, equipos, maquinaria, para cumplir su función dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto operacional específico. Allí es importante, por ejemplo, que nosotros cuando estamos trabajando con una bomba, las bombas nosotros tenemos que tener claro de que van a trabajar siempre a un 80% aproximado de su capacidad. No puedo pretender que una bomba trabaje permanentemente al 100% de su capacidad. Entonces, el límite operacional específico es 80%. Tenemos que tener eso en consideración, o sea, siempre. Entonces, esa confiabilidad operacional viene dada por la confiabilidad humana, las personas que lo manejan, el mantenimiento de los equipos, o sea, la labor que nosotros vamos a hacer, la confiabilidad de los equipos, como vienen ellos definidos, y la confiabilidad de los procesos, que vamos a estar claros, es la concatenación de todos los equipos que tenemos en planta. La confiabilidad del proceso va a ser la concatenación, o sea, el porcentaje de confiabilidad de todos los equipos que tenemos. Yo puedo tener confiabilidad del 100% en un equipo y en otro equipo de 50%. Significa entonces que la confiabilidad de mi sistema no es 75%, es 50%, es la más baja. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a nivel personal. Nosotros necesitamos, para bajar esa criticidad permanentemente, y lo hemos venido diciendo muchas veces, sobre todo en mantenimiento, algo que no solamente en mantenimiento, en producción, en calidad, en logística, en todos los departamentos, algo que realmente muchas veces olvidamos y que siempre tenemos y necesitamos formar, mejorar, entrenar al personal, enseñar todo lo que tenga que ver con mejoramiento profesional y personal de las personas. Tiene que ser potenciado, tomando en cuenta, por supuesto, las necesidades de las organizaciones y las áreas más críticas.
Yo puedo tener un excelente mecánico, pero si la persona es maltrata, no saben trabajar con público, con clientes, etcétera, entonces yo tengo que entrenarlo en eso. Pero por otra parte, puedo tener una persona con la mayor disposición, pero de repente no está actualizado, entonces tengo que hacer eso. Eso me le agrega valor, valor a las personas y por supuesto a la organización. Recuérdense algo, siempre, y tenganlo en cuenta, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los costos asociados al mantenimiento. El entrenamiento no es un gasto, es una inversión. El entrenamiento, la formación profesional la tenemos que ver como una inversión, algo que le estamos poniendo a la planta. Lo otro que estamos hablando es la criticidad del equipo sistema. Bueno, en el ámbito de lo que tiene que ver con los materiales, pues son tenemos que escoger, tenemos que buscar la manera de acertar de la mejor manera sobre qué es lo que tenemos que tener, sobre requerimientos de partes, materiales y herramientas, ¿okay? Para poder tener un stock de repuestos y materiales óptimo, ¿okay? Y de esa manera poder alcanzar un mantenimiento apropiado. El otro aspecto en relación con el mantenimiento, una vez que ya tenemos cuáles son los que ya revisamos, evaluamos, establecimos cuáles son esos equipos a los que yo tengo que tenerle más cuidado, que tengo que tener más ojo, que tengo que estar más pendiente. En función de eso es que yo voy a hacer los planes de mantenimiento específicos para ese equipo. Y por supuesto ponerle más cuidado, más atención, y siempre que resulte o que haya un trabajo relacionado con ese equipo, darle prioridad y atender de la manera más expedita la orden de trabajo que sea relacionada con ese equipo. Entonces, cuando los equipos fallan, debemos realizarles análisis de criticidad de los repuestos que nosotros tenemos, ¿ok? Para, si es necesario, agregar un stock adicional. Y debe contarse siempre, como les estaba diciendo, con las herramientas necesarias, porque no hay nada peor que hacer un trabajo de mantenimiento sin contar con los equipos o herramientas necesarias para realizar ese mantenimiento. Se hace demasiado engorroso. El otro aspecto que habíamos hablado anteriormente es lo que es relacionado con el fallo de las personas. Muchas veces las personas fallan, a veces no son a propósito, y eso hay que atacarlo, hay que estar pendiente. Esa es la función de un buen supervisor, un buen gerente, está pendiente de las personas. ¿Por qué las personas fallan? ¿Por qué el mantenimiento que se quería hacer no se realizó de manera adecuada? ¿Qué pasó allí? Bueno, las personas pueden fallar primero y principal porque no se sienten bien, o sea, están bien enfermas. Con la situación actual en la que estamos viviendo, pues hay muchas razones por las que las personas no se sienten bien anímicamente, se sienten en muchas ocasiones, no vamos a decir la palabra traumatizada, pero se sienten tristes, se sienten disminuidas, ¿ok? Lo otro que puede ser es que simplemente los trabajos no se están realizando de buena manera. Las personas están acostumbradas a hacer algo y simplemente esa forma en la que están haciendo las cosas no es la apropiada. Hay que explicarles, hay que decirles, mira, no utilizan los EPP correspondientes, por ejemplo. ¿Y por qué no lo utilizan? Porque no me da la gana. Personas que, por ejemplo, llegan y tú les das unas botas de seguridad y lo primero que hacen es quitarle el casquillo, porque les resulta incómodo, no les gusta usar el casco, no usan los lentes de seguridad, etcétera, etcétera. Levantan, por ejemplo, pesos de manera inapropiada, entonces eso hay que enseñarlo y eso hay que decírselo a la persona, porque eso hace que la persona no solamente se desgaste, sino que se cansa más y entonces en consecuencia pues los trabajos no salen bien.
Como les decía anteriormente un poquito de la desmotivación, pues, bueno, con una situación también como la que tenemos ahorita, muchas personas se encuentran desmotivadas. La falta de concentración, bueno, mira, las personas en su entorno cercano se enferman, o se enamoran, o se divorcian, o no saben de dónde sacar los reales para terminar de pagar el carro, etcétera, etcétera. Entonces, eso origina falta de concentración y puede originar problemas. Y, por supuesto, la falta de sueño. Muchas veces las personas, por falta de sueño, no se concentran apropiadamente y por eso pues, pueden ocurrir situaciones no deseadas. Entonces, el entorno del equipo o del sistema viene dado por el nivel de información del uso del equipo, el nivel y forma del uso del equipo, como si las personas están bien entrenadas para poderlo trabajar y la organización sabe muy bien a qué nivel tiene que trabajar. Esa presencia de agentes que aceleren el desgaste, que ya vamos a ver que pueden ocurrir, y las condiciones medioambientales que puedan existir también, ¿ok? Que evidentemente influyen el calor, el frío, ya vamos a ver el polvo. Otra cosa también es para qué diseñamos el equipo sistema. No es lo mismo hacer el diseño de un vehículo exclusivamente para competición que, por ejemplo, un vehículo familiar normal del que nosotros vemos en la calle. Son vehículos acondicionados, preparados, con equipos y tecnología específica para esa labor que va a hacer. No podemos colocar a un vehículo normal a hacer o a trabajar bajo esas condiciones en las que tú quieres un vehículo de alta competición. Entonces, son aspectos que uno tiene que tener en cuenta, consideración. El equipo o sistema que tú vas a tener tiene que tener hay que darle un uso apropiado a la función que él va a desempeñar. Entonces hay equipos, hay agentes, hay aspectos que aceleran el desgaste en los equipos, herramientas o sistemas. Sí, por supuesto que sí, los hay. Okay. Lo primero que tenemos son la presencia de agentes que atacan a los componentes del equipo, sobre todo internamente. ¿Ok? Polvo, aceites, agua. ¿Ok? La utilización de aceites de mala calidad provocan que estos se degraden más rápido y, por supuesto, aceleran el desgaste de los equipos. O al contrario, poner un aceite apropiado, pero prolongar los tiempos de recambio, hacen que igualmente al perder la viscosidad y perder las propiedades, los aceites, pues simplemente ocasionan que los equipos se desgasten más rápidamente, se degraden más rápidamente. Miren, la no colocación de los filtros, o no limpieza de los filtros, o no renovación de los filtros, ¿qué hacen? Simplemente que le entren partículas indeseadas a los equipos y componentes. Y esas partículas de polvo, de arena, de tierra, lo que hacen es que contribuyen a la abrasión, simple y llanamente. Eso está claro, eso no hay que explicarlo mucho. Simplemente esas partículas entran a los sistemas de aceite y producen más abrasión. Por supuesto, a la vez más abrasión, imagínense, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un motor de combustión interna, podemos estar hablando tranquilamente en operación de 3, 4, 5.000 revoluciones por minuto. Imagínense lo que hacen los granitos de arena en esas 5.000 revoluciones por minuto. Saquen esas 5.000 revoluciones ahora. Ok. Ya estamos hablando de 50, 6, 300.000 revoluciones por hora. O sea, en 10 horas de operación son 3 millones de revoluciones. Imagínense lo que hacen todos esos granitos de arena o todo ese aceite degradado en esos equipos que están revolucionando 3 millones de veces en un turno.
o en una operación de un día. Presencia de ácidos, porque los aceites se pueden degradar y pueden formar ácidos. De agua, porque a veces los sistemas de refrigeración internos en los motores o en los equipos tienen fuga, porque nosotros no lo apreciamos, porque no cambiamos los aceites apropiadamente y no nos damos cuenta de que hay agua, y eso ocasiona también un desgaste. Sin lugar a dudas, la colocación de componentes que no son originales o que no son aptos para la función que estás haciendo. Por lo menos eso nos pudiera decir cuando hagamos el foro Stephanie. ¿Qué pasa? Que hay rodamientos que cumplen, que pueden ser iguales a otros, pero hay rodamientos que vienen sellados para evitar que le entre humedad, o son de trabajo pesado, o que tienen componentes adicionales que maximizan su función, y de repente el fabricante, como sabe que ese equipo necesita ese tipo de rodamientos, es el recomendado. Entonces nosotros llegamos y le ponemos otro rodamiento porque es mucho más económico. Y entonces resulta que la máquina se daña, tiene un daño peor, o hay que estar constantemente haciendo ese recambio y a la larga te sale mucho más costoso. El otro aspecto, por supuesto, es las condiciones ambientales, ubicación geográfica. No es lo mismo trabajar en un desierto que en el Ártico. Y en el desierto va a haber muchísimo más polvo, sin lugar a dudas. El pH del agua, qué agua le estamos colocando a los componentes que requieren agua. Pilepi, por ejemplo, ya sabe mucho de eso y nos ha explicado con lo de las torres de enfriamiento. Y lo mismo que Camarita con los caldera. O sea, el agua tiene que estar apropiada, porque si no, compadre, se dañan estos equipos. La severidad del ambiente no necesariamente es de extremo calor a extremo frío, sino que por ejemplo puede ser extremo humedad. Y los niveles de contaminación circundantes, pues que también afectan. Por eso es la importancia, como estaba hablando anteriormente, de los filtros y todo eso. Otros factores que afectan, por supuesto, por ejemplo, los factores geográficos. No es lo mismo trabajar en una planta aquí en Maracay que de repente trabajar en Timota. Las condiciones de oxígeno, si por ejemplo tienes un motor de combustión interna que está trabajando allí para mover la planta eléctrica, oye, las condiciones de trabajo de él van a ser distintas, hay menos oxígeno y por supuesto su rendimiento va a ser menor. Las responsabilidades en los sistemas, hay equipos que son más exigidos por diversas situaciones, y entonces hay que estar pendiente de cuál es su nivel de exigencia y su criticidad. Factores accidentales, actos de Dios, ¿okay? Se fue la luz, se fue el agua, oye, ¿cómo afectó a mi equipo? ¿Cómo afecta a mis equipos? Los costos de los materiales que puedo requerir para la reposición, hay que estar pendiente de eso, bueno, maximizar eso. Y sobre todo, algo muy importante, y fíjense aquí, mantenimiento siempre, la poca supervisión. Entonces, lo que hacen muchas empresas es optimizar la tecnología y el hardware de los procesos productivos. ¿Okay? Mejorando los sistemas de monitoreo, por lo menos a través de equipos computarizados, y de una manera instantánea puedo saber cómo están funcionando los equipos. Pero yo puedo tener todo eso muy bien, pero muy bien elaborado, computarizado, monitoreado, evaluado al instante, pero me tengo que recordar que siempre todos esos equipos son operados por personas. Siempre, todos los equipos son operados por personas. Así que cada vez que yo quiera hacer cualquier iniciativa de optimización, tengo que tener en cuenta tres aspectos: la gente, los procesos y la tecnología. Y fíjense que pongo de primero a la gente. No tiene sentido que yo haga una mejora intensiva de la planta, de todo mi proceso y mi tecnología, y no entrene a las personas. Desastre, pueden estar seguros de eso. Desastre, y las personas no saben muchas veces ni siquiera utilizar un ratoncito.
Entonces, en función de las personas, pues tenemos que tener en cuenta de que las personas tienen que estar motivadas, tienen que estar claras en que nosotros tenemos que involucrarlo, ¿ok? Tienen que estar pendientes y sobre todo son las personas las que tienen que tomar la iniciativa, comprometidas con los procesos y comprometidas con la operación para poder trabajar. Recuérdense la planta de Ford, los equipos que habían, que inmediatamente que ocurrió una falla, la gente iba y había un equipo que se involucraba inmediatamente con los problemas. Así es como se debe trabajar, para que de esta manera las cosas mejoren en el tiempo. Siempre les he dicho, cuando yo era gerente de mantenimiento, yo todos los lunes yo tenía reunión con mi gente, cuáles eran los problemas, qué sucedía, y al igual que soy con ustedes, tenían mi teléfono, sabían dónde comunicarse, problemas, llámeme, no hay problema. Yo nunca, jamás niego una llamada, sobre todo una consulta, cuando estamos en proceso de trabajo. ¿Ok? Entonces, estas cosas, el trabajo en equipo hace que el rendimiento sea mucho mejor y permanentemente nosotros podamos ir en la búsqueda de mejorar las cosas, de incrementar los valores de tiempos de respuesta, de calidad, etcétera, etcétera. Gracias al involucramiento y al permanente trabajo entre todos nosotros, el mantenimiento, el mejoramiento continuo. ¿Okay? Para finalizar esta parte, entonces tenemos lo que es la parte del ciclo de vida. Ya habíamos hablado un poquito de eso anteriormente. Habíamos hablado de que los ciclos de vida trabajan en función de algo que se llama la curva de la bañera, en donde se observa que al principio, en la puesta en marcha del equipo, hay una alta cantidad de fallas, de problemas de arranque, motivado pues a lo que es el entrenamiento de las personas, etcétera, etcétera. Luego viene lo que es la operación normal, en donde va a haber un nivel normalito de fallas, y finalmente viene lo que es el fin de la vida útil. ¿Okay? Recuérdense que este tiempo de operación puede ser extendido de acuerdo a los periodos de mantenimiento que se realicen, de acuerdo a los trabajos de actualización que se acometan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto tiempo puede trabajar una máquina? Bueno, puede trabajar tanto tiempo como nosotros decíamos, pero siempre y cuando esta misma sea rentable. De todas maneras, todos los equipos tienen un periodo de vida, no va a haber ninguna máquina que sea eterna, porque siempre se van a desgastar. ¿Ok? Entonces, para esas consideraciones tenemos que tener en cuenta que tenemos, para esta parte de los periodos de vida y la vida útil de un equipo, tenemos que tener en cuenta pues, que tenemos que hacer un presupuesto en donde nosotros podamos evaluar cómo va trabajando. No voy a entrar mucho en esto porque eso lo vamos a ver más adelante con mucho detenimiento. Con el presupuesto voy a poder estar controlando mis costos. Un aspecto que sí es importante que nosotros debemos de tener siempre son lo que son los manuales de mantenimiento a la disposición de todo el mundo. En mi oficina yo tenía todos los manuales de todos los equipos y el que quería los podía ir a ver permanentemente. Eso estaba abierto. La oficina y la biblioteca de la oficina estaba abierta. El planeamiento y control de las actividades tienen que ser bien definidas y tienen que estar con bastante anticipación especificada, y revisar los equipos, herramientas e instalaciones, dejándolos en condiciones operacionales después de cada uso. No es que yo voy a dejar las herramientas por ahí tiradas, o es que yo no voy a cerciorarme que, por ejemplo, un taladro que yo utilicé ya no está funcionando, cosa de que cuando yo vuelva a utilizar no vaya a tener problemas. Igualmente, establecer una política de materiales de stock, cuánto tengo que tener, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Promover los materiales en stock, o sea, cuántos repuestos voy a tener, tiene que estar pendiente. Establecer una política de obsolescencia. Miren, cualquier repuesto
que esté en almacén, que ya es obsoleto porque simplemente servía para un equipo específico y ese equipo salió porque se le acabó su vida útil, lo tuvimos que vender, etcétera, etcétera, eso tiene que salir inmediatamente del almacén, bien sea vendiéndolo como chatarra o bien sea vendiéndolo como un repuesto útil para otras personas o para otras empresas que puedan tener ese mismo equipo. Pero no puede estar ocupando espacio y teniendo un costo allí que nosotros tenemos inútil en libros, ¿ok? Promover el desarrollo técnico, administrativo, cultural de los recursos humanos, y hemos hablado bastante de eso, pues es importante, y sobre todo esa parte cultural. Mira, este, darles un poquito de vez en cuando de esparcimiento, aunque eso está en ley. Definir, implementar y controlar los indicadores de mantenimiento, que ya hemos hablado de eso, pues sin eso realmente es difícil poder hacer una gestión apropiada de mantenimiento. ¿Okay? Bueno, y para terminar esta parte, pues evidentemente, pues quería como siempre dejar un pensamiento, y el éxito llega por todos aquellos que están ocupados buscándolo. Creo que nosotros estamos buscando ese éxito, trabajando desde hace tiempo de esta forma, y creo que estamos buscando la manera de promover un mejor país. Feliz día.